Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Seguimos escuchando este capítulo 18 de San Mateo, en el que nos está hablando de las actitudes comunitarias o las actitudes que la comunidad exige. La semana pasada hablábamos, ¿ustedes recuerdan? ¿De qué? A ver si les voy a poner examen. De la corrección fraterna. Si tu hermano se equivoca, ve y amonéstalo, y si no te hace caso, ve con 2 hermanos, etcétera. ¿Ustedes recuerdan? Y entonces, en aquel entonces nos decía la palabra de Dios que no podíamos ser indiferentes a nuestros hermanos y a lo que ellos hacían, que tenemos que caminar juntos. Sin embargo, no solamente se trata de corregir, sino también de perdonar. Y esta es una actitud muy importante que mucha falta hace a veces en nuestras familias y en nuestra sociedad. La pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar?, es contestada por Jesús con la parábola. Más que el 70 veces 7, que está hablando de muchísimas veces, o de infinidad de veces, Jesús contesta con la parábola. Y es muy curioso porque en la parábola lo que se nos está enseñando es que el proceso del perdón empieza cuando tú te sabes perdonado. Es decir, primero está este hombre que debe mucho y que es perdonado, y a él se le pedirá después que aprenda a perdonar. Y entonces lo que Jesús nos está diciendo es: tú no puedes vivir un proceso de perdón si primero no te has experimentado perdonado por alguna otra falta, por alguna otra deuda no pagada. En ese sentido, tendríamos que empezar por nosotros mismos. Hay veces que somos ofendidos, eso es natural. Y es natural porque somos seres humanos limitados. Y como seres humanos limitados, no perfectos, lo más seguro que más temprano que tarde ofendamos a nuestros seres queridos.
consciente o inconscientemente. El punto es, ¿qué voy a hacer con la ofensa que me cometieron? Entonces lo que Jesús nos invita a que volteemos es, antes de mirar al que te ofendió, antes de ponerlo en el banquillo de los acusados y quemarlo en leña verde, ¿verdad? De cómo es posible que esta tal por cual o este tal por cual haya hecho eso. Y yo sé, Padre, vienen y me lo dicen, ¿verdad? Lo hizo para molestarme y para fregarme. Y ya después de que se desahogan, le digo, bueno, y ahora háblame de ti. Y dice, no, pero si el otro fue el que me ofendió. Sí, pero aquí estás tú. Que el proceso de perdón no empieza por él o por ella, sino empieza por ti. Es lo que Jesús nos está diciendo en el Evangelio. ¿Cuántas veces te han perdonado? ¿Cuántas veces te has experimentado perdonada o perdonado? Si jamás lo has hecho, si tú has pasado toda tu vida pensando que eres perfecta o perfecto y nunca has necesitado que se te perdone ni la más mínima falta, difícilmente vas a poder perdonar o vivir un proceso de perdón. El proceso de perdón viene cuando nos damos cuenta que no hemos sido perfectos tampoco nosotros. Y también nos hemos equivocado. Y también hemos ofendido, consciente o inconscientemente. Y por eso nos hemos acercado a veces a una persona a pedir perdón, a veces a Dios, a buscar la reconciliación. Entonces, esto me recuerda a otra frase de Jesús que dice, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mirar la viga en tu ojo, ¿no? Entonces, el proceso de perdón empieza por ti. Y después, el saberte perdonado implica un compromiso. Imagínense que el perdón es como un tesoro que se tiene que compartir. Y el compromiso es cambiar de vida, el arrepentimiento que te invita al cambio de vida, y segundo, cambiar de actitud hacia los demás. Entonces, en un proceso de perdón sí está el que perdona, pero también el que ofendió tiene que vivir un proceso de cambio, de reconocer la culpa, de arrepentirse, de buscar un cambio en su vida y después de aprender a compartir con humildad lo que ha recibido. Después está aquel que tiene que perdonar. Primero en la parábola viene cuando él es perdonado y después viene cuando tenemos que perdonar. En este caso, él no sabe perdonar. ¿Se acuerdan que se presenta aquel que le debía mucho menos de lo que él debía? Y dice, ¿cómo te voy a perdonar? Te voy a mandar con los verdugos hasta que me pagues lo que me debes, ¿no? Y no sabe perdonar. ¿Por qué no sabe perdonar? Porque como perdonado no vivió el proceso de arrepentimiento, transformación interior y gratitud por haber sido perdonado. No humillación, gratitud, porque hemos recibido algo que no merecíamos. Entonces, cuando nos ponemos del otro lado del proceso, como los que tenemos que perdonar, aquí yo quisiera invitarlos a que pensáramos, ¿qué características tendría que tener este perdón? ¿Qué características tendría que tener mi perdón cuando yo lo doy? Y quiero hacer una distinción. No es lo mismo disculpar que perdonar. Disculpar es, yo justifico la falta de aquel que me ofendió diciendo, bueno, pues es que estaba cansada o cansado, es que no se dio cuenta y ya disculpo la falta, ni siquiera me sentí gravemente ofendido, ¿ok? No hubo una herida, simplemente lo justifiqué. Y digo, te disculpo, no pasa nada. El perdón es diferente. El perdón se da cuando sí me ofendiste, sí me dolió, lo que me hiciste me caló. Bueno, qué bueno que lo reconoces que te caló, porque ahora ese es el material que hay que perdonar. Esa es la herida que hay que sanar. Y entonces el perdón, aunque a veces no lo quisiéramos aceptar, conlleva el dolor. Y yo quisiera que se imaginaran a Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan de Jesús en la cruz, verdad?
y que dijo unas palabras que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que no le dolió decir eso? Claro que le dolió. Le dolió físicamente inclusive, ¿no? Porque estaba sufriendo él. El perdón, sí, tenemos que aceptar un proceso de que lo que voy a perdonar me dolió, pero yo puedo hacer dos cosas con ese dolor. Puedo quedarme con el dolor, aferrarme a él y hacer que brote un río de odio de él. Y decir, porque me duele, me la vas a pagar. Y adivinen qué va a pasar. Voy a ofender al otro y en él va a haber una herida y va a haber un río de odio y va a decir, pues ahora me la vas a pagar más cara. Y después te va a venir a ofender otra vez y adivinen qué va a pasar. Va a surgir más odio y ¿dónde va a acabar eso? En la destrucción de los dos. O, segunda opción, intentar perdonar. Si te duele, ¿y qué vas a hacer con él? Y entonces Jesús nos enseña cómo el proceso del perdón, a pesar de pasar por un proceso de dolor, tiene una herramienta, tiene una manera de curarse, que es acercarse a aquel que te perdonó a ti también, a Dios, a la misericordia de Dios. Y entonces entender que la única manera de ponerle un ungüento que cure esa herida es perdonando, es aceptando que así como él o ella se equivocó, tú también te has equivocado y a ti también te han perdonado. Imagínense que ese sería como la árnica que le pones a las cortadas o a las moretones. Bueno, ese aceptar, segundo paso del perdón, aceptar que quiero perdonar, es empezar a sanar la herida, que no va a sanar en un día, pero que si tú te decides a perdonar, va a sanar y vas a poder amar otra vez, porque quien renuncia a perdonar, renuncia a amar. No puedes amar a alguien que no has perdonado. No es cierto eso de que yo te sigo amando, pero eso que me hiciste no te lo perdono. No lo estás amando, no deseas la vida del otro ni la vida tuya. Y tercer característica de este perdón, tiene que ser un perdón gratuito, no negociado. Para que sea verdadero perdón, no puedes decir, pues te perdono, pero si cambias. Deseo que cambies, pero el perdón no lo puedo sujetar a eso, porque si lo hacen, les voy a decir lo que están haciendo cuando hacen eso. Agarren un lazo, pónganselo en el cuello y le están dando la punta al otro. Y como no cambia, ahí vas detrás de él, ¿verdad? El perdón tiene que liberar y por eso tiene que ser gratuito, no condicionado. Porque entonces, sí, cuando nosotros lo hacemos gratuito, en verdad nos deja libres y nos permite amar otra vez. Y sí, nos hace también, por decirlo de una manera, nos dispone que a lo mejor nos vuelvan a ofender, ¿sí? A lo mejor nos vuelven a ofender, como tú también has vuelto a ofender a otros. Pero ese es el proceso del amor y el proceso de la vida. Por eso me llama la atención en la primera lectura, que dice, dice, cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Se piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro. Como diciendo, ¿a dónde vas a llegar con ese odio en tu corazón? A ningún lado. No vas a llegar a la vida. Vale más arriesgarse a volver a ser ofendidos que quedarse con el rencor y asegurarse la muerte. Pidámosle pues al Señor que como Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Nosotros también podamos tener esa inquietud de Pedro, de desear perdonar, de optar por la vida y no por la muerte, de optar por el amor y no por el odio, porque eso es lo que nos ha llevado a la violencia muchas veces que estamos viendo.
y no se vayan a las grandes violencias, sino a las violencias familiares entre nosotros. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de experimentarnos perdonados para poder así compartir con gratitud el perdón que de Él hemos recibido. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Digamos juntos.